A continuación, ¿por qué el ebrio se pone frente al volante? Con el doctor Javier Rojas, médico psiquiatra forense, analista de escena y perfilador criminal. Muy buenas tardes. Es un absoluto privilegio encontrarme hoy ante ustedes. Cuando me hicieron la amable invitación para asistir a este foro, yo me quedé pensando mucho en el título que me propusieron. ¿Por qué? Porque yo no puedo presumir de ser un experto en este tema. Yo creo que todos quisiéramos saber la respuesta a esa pregunta. Nos la llevamos haciendo, yo creo, miles y miles de veces en nuestra cabeza. Pero de entrada voy a plantear mi primera hipótesis. Creo que la estamos planteando de la manera incorrecta, porque siempre la pensamos en tercera persona. Es el ebrio y por qué él o ella decide ponerse al volante. Y como casi todos mis predecesores, yo quiero resaltar que esto es un asunto colectivo, que esto es un asunto de todos. Pienso que el pronombre correcto es la primera persona del plural. ¿Por qué nos ponemos en riesgo? Y cuando digo por qué nos ponemos en riesgo, lo voy a tomar como punto de partida, porque resulta que me puse a mirar cuál era la casuística que yo podía presentar para traer ante ustedes. Definitivamente son muy poquitos los casos que pude revisar como psiquiatra forense en el Instituto de Medicina Legal. Hay algunos casos más que he podido conocer como psiquiatra clínico con mis pacientes, pero aún esos dos son grandes subregistros. ¿Cuántos conocemos en nuestra propia experiencia, en carne propia, lo que es exponerse al riesgo de conducir con una copita nomás? ¿Cuántos hemos estado de copilotos con alguien, pero es que no se tomó sino dos? ¿O cuántas veces no le hemos dicho, tómese la última, tranquilo que usted maneja bien? Todos hemos caído en el juego. Y quise proponerles, por eso, que hiciéramos lo siguiente, una aproximación biopsicosocial al fenómeno. No puedo escaparme a la deformación profesional de ser médico, entonces por eso quiero proponer el enfoque biopsicosocial para tratar de dar alguna respuesta a este interrogante. No podemos negar que la cultura es quizá el factor de mayor peso en esta situación de la que estamos hablando el día de hoy. No sé, aquí hay muchas personas jóvenes, pero también estamos otros que no lo somos tanto. No sé si alcanzan a recordar ustedes una campaña institucional que hubo hace algunos años en la que una familia se prestaba a salir en su Renault familiar y el papá pegaba un grito antes de arrancar diciendo: alisten las cervecitas para el camino. ¿Se acuerdan conmigo de esa campaña institucional? Yo creo que en muchas familias, en todas las familias nuestras, alguien alguna vez dijo: alisten las cervezas para el camino, y todos vimos conducir a alguien supremamente ebrio. Ojalá fuera solo de alcohol, ebrio de lo que fuera, con una embriaguez de cualquier tipo. Y la familia lo toleró, lo permitió, lo estimuló. Allí estamos inmersos. Esa es la primera consideración. Tal vez donde más énfasis se ha hecho es en el tema de la decisión individual, que es donde voy a terminar cayendo al final. Pero de todas maneras, esas decisiones individuales no pueden escapar al peso de la cultura. Para mí el problema más grave fue el que planteé inicialmente en la decisión individual. Yo quiero hacer una comparación con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. No sé si ustedes recuerdan las campañas iniciales de prevención de la infección por VIH-Sida. Se nos decía que esa enfermedad le daba a los promiscuos. ¿Qué es una persona promiscua? La que tiene 2 parejas, la que tiene 3, la que tiene 5, la que tiene un encuentro casual cada semana o que ha tenido 2 en la vida, la que tiene 5 parejas sexuales en 2 años, la que tiene 10 parejas sexuales en 2 años. Resulta que cuando vamos a poner el límite y uno le pregunta a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, y me incluyo, si me preguntan qué es ser promiscuo, yo voy a hablar de alguien que tenga más relaciones sexuales que yo. ¿Por qué? Porque nadie se define a sí mismo como promiscuo.
Y eso es desgraciadamente el problema de la percepción de riesgo. No queremos aceptar, como decía el doctor, uno de los doctores que me antecedió y que desafortunadamente no está allá, no queremos aceptar que somos víctimas y victimarios potenciales todo el tiempo. Entonces, el asunto de la decisión individual encierra un problema bien grande. Y los factores orgánicos, a veces no nos acordamos de ellos, no porque no sean importantes, sino porque en el tema de por qué un ebrio se pone al volante, son tal vez demasiado obvios. Yo no estoy hablando aquí solamente del señor que padece una demencia por Parkinson y que teniendo una demencia por Parkinson, pues no debería estar conduciendo, tampoco debería estar tomando alcohol, pero si ya alguien tiene el mal tino de invitarlo a la fiesta y de ofrecerle alcohol, pues así como decide tomar, también va a decidir manejar. Ese es el caso grueso y es lo muy evidente. Ahí me preocupan son esos casos límites, esos donde se traslapan, donde se superponen esos factores individuales, esos factores orgánicos y los elementos culturales. Entonces vamos a tratar de mirar uno por uno estos elementos, empezando por los factores orgánicos. Quizá el problema mayor lo encontramos con las personas que ya tienen un alcoholismo establecido, independientemente de que tengan una demencia alcohólica o no la tengan. Pero una persona que ya es alcohólica fácilmente va a decidir conducir bajo efecto del alcohol. ¿Por qué? Porque vive gran parte de su día bajo efecto del alcohol o con frecuencia diaria, semanal o quincenal se está exponiendo a los efectos del alcohol y perfectamente se siente en condición de consumir bajo ese estado que le resulta natural. Eso es, digamos, lo más grueso. Pero tenemos personas con antecedentes de traumatismos craneanos o de epilepsia que son más vulnerables a los efectos del alcohol. ¿Qué pasa cuando una persona vulnerable a los efectos del alcohol se toma la primera copita? Tomemos una y nos vamos. ¿Alguna vez han oído esa frase? Tomémonos solamente una y nos vamos. ¿O alguna vez la hemos dicho? Decimos tomémonos una y nos vamos, pero resulta que la persona que es vulnerable después de que se tomó la primera, teniendo esa susceptibilidad individual dada por sus consideraciones orgánicas, con gran facilidad va a pasar a tomarse la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y con la misma facilidad va a pasar a coger las llaves de su carro para salir conduciendo. Ahora, tenemos las personas que son orgánicamente impulsivas en el sentido amplio. ¿De quiénes estoy hablando aquí? De personas que tienen, por ejemplo, un trastorno del control de los impulsos, personas con explosiones violentas, personas con lo que llamaban antes las personalidades epileptoides, que están dispuestas a reaccionar con gran intensidad ante situaciones de baja provocación. Estas personas, si bien no tienen un daño orgánico claro, sí tienen una reactividad orgánica distinta a los demás. Son personas con una emocionalidad más volátil, por llamarlo de alguna manera, y con la misma facilidad con que deciden tomarse una copa, deciden conducir después de hacerlo. Entonces, si bien hay que tenerlos muy en cuenta, de pronto no van a ser el centro de mi disertación, excepto esta impulsividad en el sentido amplio, porque cuando una persona impulsiva tiene también otros factores de vulnerabilidad en la toma de decisión, en el seno de una cultura proclive a realizar este tipo de cosas, estamos en problemas, porque tenemos una persona con todo el trípode perfectamente instaurado para salir a convertirse en una víctima o en un victimario. ¿Qué me puse a revisar? Resulta que en el país tenemos muy poquita literatura sobre el tema. Yo estaba escaso, pobre de casuística. Entonces me puse a revisar qué dicen los autores internacionales. Conseguí datos bien interesantes de Uruguay, de Argentina, de México, en Hispanoamérica. En España teníamos datos muy interesantes y en los países nórdicos donde tienen un problema muy serio con el alcohol, básicamente en Noruega y en Suecia. Tenemos allí datos bien interesantes porque allá el problema no es el señor de la demencia que se pone a tomar. Allá como acá, el problema es ese como tú o como yo, que no tiene una enfermedad mental, que no tiene una enfermedad física,
pero que al salir de una fiesta decide salir manejando después de una copiosa ingesta de licor. Esa es la persona que se convierte en un problema de salud pública aquí y en los países nórdicos. Entonces vamos a tratar de mirar cómo es que la cultura está influyendo en estos casos. La primera parece ser la minimización del riesgo. Yo lo expresé con una frase: eso tómese una nada más, usted puede controlarse, además usted es bueno manejando, tómese unita nada más. La cultura nos vende la idea de que el riesgo es algo remoto, a nadie le gusta sentirse vulnerable, y culturalmente somos un pueblo donde minimizamos no solo todos los riesgos. ¿Cuánto se demora un pueblo en Colombia para ser evacuado después de que tenemos una inminencia de catástrofe? ¿Cuánto se mejora un barrio en ser evacuado cuando ya el cerro se vino encima? Aquí minimizamos siempre el riesgo, eso es con los demás. El riesgo es para los demás, no es conmigo. La segunda es la representación social de quien asume el riesgo. Tengo que acudir a la figura del machismo necesariamente. Aquí en Colombia tú eres un berraco si eres capaz de tomar y salir manejando. Y si lo vio cómo estaba decaído y vio cómo sacó ese carro del parqueadero, no tocó ni un poste, no le rayó la lata a nadie. ¡Qué duro! Es motivo de admiración. Fulanito viera cómo llegó anoche, no se acuerda cómo llegó, pero parqueó perfecto, ni tocó las puertas del garaje, las dejó abiertas, pero manejó perfecto. Entonces valoramos a quien se arriesga y lo consideramos alguien digno de imitación. La tercera es también muy obvia, la presión de los pares que se ejerce de forma directa. Tendemos a pensar que esto se da solo en adolescentes, tal vez porque allí la opinión de los pares cuenta muchísimo, pero ¿no se da acaso entre grupos de amigas y amigos? ¿No se da entre compañeros de trabajo? Ay, ¿qué se va a dejar montar de su mujer porque se tome un traguito antes de llegar a la casa? ¿O es que lo van a regañar, le van a pegar en la casa? Tómese uno y nos vamos después. La omnipresencia del alcohol en la vida social, independiente del ejercicio responsable de la conducción. Aquí todo evento social se acompaña de alcohol. El bautizo del niño lleva alcohol. Celebramos que compramos un carro y entonces también eso lleva alcohol. Cualquier evento familiar, social, educativo, religioso, laboral, se va rociando con alcohol. Eso no necesariamente es malo, es una característica de nuestra cultura. Pero entonces, ¿por qué si sabemos que las cosas siempre ocurren así, no tomamos las precauciones para no convertirnos en sujetos de riesgo? ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que cuando le relata a uno haber sufrido el evento, me voy a tratar de adherir a no llamarlo accidente, después de haber sido víctima o victimario en el evento, nos dice: hombre, es que yo a esa reunión yo no iba a tomar. ¿Alguna vez han escuchado esa? Yo no pensaba tomar, yo pensaba asistir a la primera comunión del hijo de mi prima. Pero si usted sabe que donde su prima se bebe porque sí y se bebe porque no, entonces ¿para qué lleva el carro a la primera comunión del hijo de su prima? Váyase en taxi. Pero ¿qué pasa? Sabemos de muchos sitios donde normalmente se consume alcohol, pero casualmente no nos acordamos a la hora de llevar el carro para ir al sitio. Entonces, ¿por qué otra vez estamos teniendo esa ceguera cognitiva que nos pone una cortina y nos impide vernos como vulnerables? Ahora el punto que me parece más clave, la decisión individual. Los estudios hechos en España y en Argentina, de los que alcancé a revisar, muestran algo que es impactante, una disociación entre el conocimiento teórico y la conducta. Si yo le pregunto, haciendo el mismo ejercicio de mis predecesores, si yo les pregunto a ustedes, esta vez dije a ustedes porque yo ya me sé la pregunta, ¿cuántos de ustedes saben que tomarse 2 copas de vino ya lo incapacita para conducir de la misma manera que lo haría sin consumir alcohol? ¿Cuántos lo saben?
un grupo pequeño. 2 copas de vino. No les dije qué vino era, pero asumamos que es un vino con 4% de alcohol. Ya está interfiriendo, así sea sutilmente, con su velocidad de reacción. Así sea sutilmente, con su capacidad de coordinación física. Sabemos que hay unas variaciones inmensas en la vulnerabilidad individual, pero puedo garantizar, porque yo hubiera levantado la mano si yo estuviera en el público, porque yo también sé eso, pero también puedo decirles que alguna vez he conducido con 2 copas en la cabeza, diciendo, pero si no me tomé sino 2. Y lo estoy haciendo aquí públicamente porque es que haber hecho estas diapositivas me llenó de sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque yo también crecí en esta cultura y como individuo he tomado decisiones equivocadas. Entonces, no basta con saber lo que nos expone al riesgo, lo importante es que cambiemos la conducta. Y aquí quiero hacer una invitación a todas estas personas que están tan motivadas para generar cambios en las personas. Yo conozco y creo en la buena intención de quienes hacen las campañas de prevención, pero ustedes recuerdan, voy a acudir nuevamente a un ejemplo externo, las campañas de prevención del consumo de drogas, en la que nos mostraban una persona joven que se iba deteriorando y se iba demacrando y terminaba convertido en una piltrafa humana. Ese tipo de propagandas institucionales preventivas se intentaron no solo aquí, en todo el mundo, y nunca lograron modificar la conducta, porque cuando uno previene a través del miedo, hace que la gente cierre más los ojos, porque es que lo que me da miedo no es conmigo. El coco y las brujas asustan a los demás, no es conmigo, y lo hacemos desde niños. Entonces, una invitación a quienes planean las campañas de prevención, por favor, no a través del miedo, porque eso no hace sino aumentar la ceguera cognitiva que tenemos. Una cosa es advertir el riesgo y otra cosa es sembrar miedo. Muy bien, entonces no basta con conocer a lo que estamos expuestos, sino con cambiar la conducta. Segundo, minimización individual del riesgo. Ay, pero es que la verdad yo manejo muy bien, soy muy buen conductor, no estoy expuesto a ninguna situación peligrosa. Esa posición hace que yo no me considere expuesto. La otra es la creencia errónea sobre la reducción del riesgo. Yo estuve tomando, sí, me tomé 2 cervecitas, pero había comido cosas que tenían grasita. La grasita me corta el efecto del alcohol y estoy protegido. En el estudio español se muestra cómo una gran cantidad de las personas entrevistadas consideraba que tomar una ducha hacía que pudiera salir y exponerse al riesgo. Entonces muchas veces creemos cosas que no sabemos si son ciertas o no y juramos que nos reducen el riesgo. El aprendizaje propio vicariante del no riesgo. Cuando yo he conducido bajo efecto del alcohol y no me pasó nada, aprendí que eso es bueno. Eso parece extraño, pero cuando no me ocurre nada en un evento, tengo la tendencia a pensar de una manera supersticiosa que a mí eso no me va a ocurrir. Y lo mismo cuando yo estoy presente con alguien que conduce bajo efecto del alcohol y no le pasa nada a nadie, tiendo a pensar que nunca va a pasar nada. Esa es una manera de perpetuar la conducta. Las creencias erróneas sobre el efecto de las sustancias. Mucha gente piensa que el alcohol es un estimulante y que por tanto al ser estimulante, no sé si alguna vez han oído esa frase o solo yo la he oído, es que yo manejo mejor cuando estoy borracho. La otra es la sobreestimación de las propias capacidades. Podríamos pensar que eso solo le ocurre a las personas con trastornos narcisistas de la personalidad. Nos ocurre a todos, a ti, a mí, a nosotros. Confiamos a veces demasiado en lo que creemos poder hacer bien. La ilusión de invulnerabilidad, esta sí toca más con los adolescentes. Los adolescentes no solo quieren devorarse el mundo, sino que creen que no se van a morir nunca. Y por tanto piensan que hagan lo que hagan, nunca les va a pasar nada. En ellos tiende a ser más notorio. Hay personas que parecen nunca haber salido de la adolescencia y llegan a los 50 exponiéndose igual. Hay una muy triste que dice, demasiado tarde para decidir. Esta es la decisión que se toma cuando ya la persona está ebria. ¿Alguna vez han visto un borracho que acepte que está ebrio? Puede estarse cayendo,
pero insiste en que él está bien. Entonces el problema es que la decisión se toma mucho después de que la persona ya ha perdido sus facultades cognitivas. Quise resumir en esta última frase con la que me quiero despedir. Para mí, y es un concepto muy personal porque como les digo eso no está muy claramente estudiado, para mí el problema central que hace que el ebrio se ponga frente al volante es que siempre está pensando, esto no me va a pasar a mí. Muchas gracias.